Doy la bienvenida en el estudio a Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y pues un hombre muy activo en todos los temas que involucran a nuestro país. Bienvenido. Guillermo, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio. Comentábamos mientras nos saludábamos qué cantidad de temas tenemos en el país. Qué cantidad de problemas que además lo que nos están haciendo, nos están alejando todos los días de un futuro próspero, un futuro donde pudiera ser próspero, incluyente, sustentable, más justo, más seguro, y todos los días nos estamos alejando de ese México que podríamos ser. A ver, el tema de la industria eléctrica está corriendo en dos vías. Una está en la vía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá decidir a más tardar el jueves sobre la constitucionalidad o no de la ley de la industria eléctrica, esta que impulsó el presidente López Obrador, que detuvieron los jueces virtud de amparos que fueron presentados, y ahora la Corte tiene que decidir sobre un proyecto que presentó una de las ministras de la Corte, muy vinculada, por cierto, a Morena. Es un tema importante. A ver, es un tema importantísimo, Guillermo, porque en un mundo como el de hoy, que es un mundo cada vez más eléctrico, lo que está haciendo el gobierno de la República es ir exactamente al revés de las tendencias de la ciencia, de la tecnología. ¿Por qué? Porque nos plantean como gran propuesta regresar a un monopolio de Estado, como gran alternativa, sobre todo fortalecer las energías fósiles en lugar de las renovables y acabar con la competencia. Entonces, para mí es inexplicable, habiendo también estudiado Derecho, me parece inexplicable la propuesta de la ponente, de la ministra, cuando dice, no, esta ley no viola la competencia, ¿no? La libre competencia. ¿Cómo no? Si está creando un monopolio. No viola el derecho a la salud. ¿Cómo no? Si está privilegiando la utilización del combustóleo, donde en México miles de personas mueren de manera anticipada cada año por la mala calidad del aire. Y entre otras cosas, muchísimos niños se ven afectados en su capacidad cognitiva, de inteligencia, por la malísima calidad del aire que estamos respirando todos los días. Y nos dicen, no, esto no pasa nada, tampoco afecta a los tratados internacionales, dice la ministra. ¿Cómo? ¿Por qué los afecta? Acabamos de oír a Enrique Quintana que nos dicen, los americanos se han cansado de venirnos a avisar lo que viene, ¿no? Se han cansado de venirnos a avisar que vamos en contra de los acuerdos internacionales, que estamos violentando los acuerdos del cambio climático, que estamos poniendo en riesgo nuestras exportaciones. El 80% de nuestras exportaciones, Guillermo, van a dar a los Estados Unidos. El 80% de los turistas internacionales vienen de los Estados Unidos. Y aquí nos salen con que no, fíjate que no es inconstitucional. Y efectivamente, la votación ya de hoy, en donde 6 ministros de la Suprema Corte señalan que sí es inconstitucional, pero lamentablemente en esta figura que es la acción de inconstitucionalidad, se necesitaban 8. 6 no es suficiente. El jueves deberán decidir. El derecho a la salud está consagrado en la Constitución. La libre competencia, por solo citar dos de los temas que trataste, está consagrado en la Constitución. ¿Cómo no va a ser inconstitucional? Y además también es el artículo 133 o 138 que dice que son ley suprema de este país, la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales. Entonces, ¿para qué vamos a firmar tratados internacionales? ¿Por qué decimos que sí nos importa el tema del cambio climático, que es otra vez, me acuerdo, a decir del doctor Molina, que fue nuestro premio Nobel de Química, decía es el problema más grave de esta generación. Y nos salen con que, no, fíjate que eso no es inconstitucional y tampoco viola los tratados internacionales. Vivimos en una crisis, verdaderamente una crisis gravísima, y lo que están haciendo es que le están expropiando el futuro próspero a los mexicanos y particularmente a los más jóvenes. Es crucial la decisión que tome la Corte, particularmente por lo que entraña en el respeto a la Constitución. Bueno, esa es una vía de la cuestión eléctrica. La otra vía es la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Es una reforma constitucional, requiere 2/3 partes de los votos en el Congreso. Ya la Alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, dijo que no van a votar a favor de la reforma. Al contrario, votarán en contra, y MC se ha pronunciado más o menos en el mismo tenor. Lo que pasa, Guillermo, es que esto que está ocurriendo ahorita con la Suprema Corte, que al final del día depende de 11 ministros, prácticamente un poco como decía Enrique, pudiera acabar haciendo ya irrelevante la reforma constitucional. Claro. Sí, porque para efectos prácticos, si declaran como que es legal, es vigente la ley que se aprobó en marzo del 21,
que para efectos prácticos es parecida a la que manda el presidente, pues ya nos habrían generado un monopolio. Y mira, temas que me gusta que los mexicanos tengan muy presentes. Cuando te dicen que va a ser una energía más barata, falso, de toda falsedad. Y pongo un ejemplo. La energía que se provoca a partir del sol, el precio por megawatt hora, es la unidad, es de 500 pesos por megawatt. La que produce la CFE, voy a hablar deliberadamente de la más cara, la que se produce por una termoeléctrica de 34, 40 años de edad, vale 6,000 pesos el megawatt. ¿Cómo nos pueden decir que va a ser más barata la que produce la CFE de combustóleo que la que se produce del sol a 500 pesos megawatt? Falso de toda falsedad. Y si no, mira, hay que ver lo que empezó a pasar en la frontera hace 2 días en México. Cuando le quitaron el subsidio a las gasolinas, apenas hace 2 días, subió 20% el precio de las gasolinas. Supuestamente no iba a haber gasolinazo. Pues recularon y dijeron, no, ¿cómo no? Vamos a regresarle otra vez al subsidio. Ese subsidio no se lo tendríamos que dar si estuviéramos produciendo energía a partir del sol y del viento y no de las energías fósiles. Es muy cierto. Y tienes razón. Si los ministros el jueves toman una decisión en contrario de lo que todos suponemos que deberían tomar, ya será irrelevante hablar de la reforma eléctrica porque el presidente envió la reforma cuando le detuvieron la ley. Exactamente, dijo, mira, si no me pasan la ley aquí, yo amenazo con que haga una reforma constitucional. Lo que es increíble, también es increíble, que la Suprema Corte sí está siendo muy diligente a analizar este caso, cuando tiene más de 10 o 15 resoluciones paradas, también todas de manera que están cuestionando la inconstitucionalidad, pero a esta sí le dieron prioridad. Un poquito también sospechoso. Sí, y una ponencia preparada por la recién llegada ministra Loretta Ortiz, propuesta por el presidente López Obrador. Pues sí, o sea, que hay que decirlo como es, ¿no? Había un ministro que incluso yo de lo que estuve prestando atención hoy dijo, vamos a enfocarnos en lo jurídico, no vamos a analizar si la reforma es buena o mala. Pues sí, vamos a enfocarnos en lo jurídico. Hay un principio que es también de retroactividad. Tú no puedes afectar las inversiones pasadas que se hicieron conforme al marco de la ley. Y todas estas inversiones de las que ahora están amenazando a los americanos que van a ser motivo de litigio, todas las van a ganar. Las van a ganar finalmente en paneles internacionales. Probablemente cuando este gobierno ya no esté gobernando, pero tú y yo sí vamos a pagar esos juicios que perderemos como mexicanos. Sí, seguramente. Además, no va a caminar bien la relación con Estados Unidos, que es una relación crucial para México. A ver, lo que pasó con John Kerry la semana pasada, una reunión larga de 5 horas en Palacio Nacional, después de la cual John Kerry, enviado de Joe Biden, y el embajador Ken Salazar salen y dicen, estamos satisfechos, se crea un grupo de trabajo para discutir el tema de la reforma eléctrica, y al día siguiente el presidente dice, no, yo no aprobé eso, yo me quedé callado. No es una buena idea plantarnos de esa manera frente a Estados Unidos. No es una buena idea porque somos socios comerciales. Y mucho más, porque al final del día somos economías que cada vez somos más interdependientes. Ellos también son muy competitivos porque invierten con nosotros y hacemos cosas juntos, pero nosotros también tenemos la oportunidad de generar millones de empleos y que esperemos que cada vez mejor pagados porque tenemos esa relación. Y te señalaba yo el tema, por ejemplo, del turismo. Pero mira, ¿qué va a pasar, Guillermo? Y no para hacerla de gurú. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, nos van a tener que poner aranceles a las exportaciones mexicanas hacia allá, porque ellos van a decir, no te puedo comprar tus productos que se hacen con energías sucias porque estoy violando mis regulaciones acá. Se van a parar exportaciones de autopartes, de vehículos, pero también hoy vino el secretario de Agricultura. Seguramente no nos vino a decir que qué bárbaro, qué bien nos están saliendo las hortalizas. Nos habrá venido también a advertir que también nos podrían poner cuotas a las hortalizas, a los jitomates, a los productos que estamos exportando. A eso parece que está jugando el gobierno mexicano de nuestro país. Por cierto, no hubo comunicado oficial. Pues ya para qué. Porque ha ocurrido que cuando hay comunicado oficial, allá van y dicen una cosa y aquí. ¿Ya para qué? Porque aquí se ve que una otra. versión es en inglés y otra cuando lo traducen al español, como la película, ¿no? Se pierde en la traducción. Eso es muy cierto. Bueno, aquí tuvimos un tema de luz, pero ¿De luz? En un momento, por cierto, de luz. Un tema de luz, hablando de la reforma eléctrica. Enrique, déjame preguntarte sobre otro tema que está siendo relevante en la política de nuestro país. La revocación de mandato. A ver, es un tema de participación ciudadana que no pidieron los ciudadanos, que promueve el gobierno, que promueve el presidente. Parece una cosa increíble
que un presidente sea el principal promotor de su eventual revocación de mandato. Pero además, pues al presidente lo elegimos, porque ganó por una amplísima mayoría, por 6 años que tendría que cumplir. Además, ninguna disposición legal es retroactiva. Al presidente no tendría por qué afectarlo una revocación de mandato. Sin embargo, esto ha llevado o ha traído consigo consecuencias que me parecen especialmente delicadas. Por ejemplo, el principal interlocutor del gobierno con los grupos políticos, con la oposición o las oposiciones, con los organismos autónomos, con el Congreso, diputados, senadores, es el secretario de Gobernación. Y esta locura promocional de la revocación de mandato ha llevado al secretario de Gobernación a dinamitar los puentes de comunicación. Mira, primero a mí me parece que la revocación es imposible e inútil. Y me explico. Acuérdate que tiene que haber cuando menos un 40% del padrón electoral que votemos los mexicanos. Si no llegamos al 40%, no hay revocación. Entonces, si no hay 40%, no hay revocación, se queda. Vamos a pensar que si llega el 40% de los electores votamos y la mayoría vote porque se queda, pues se queda. O vamos el 40% del padrón a votar y dice la mayoría que se vaya, se queda, porque al final del día Morena y sus partidos aliados tienen la capacidad de nombrar al presidente sustituto. Entonces, en los 3 casos se queda. Y la otra a mí me parece, Guillermo, que es un desvío de recursos y un desvío de la atención de los problemas del país, como por ejemplo, casualmente, la reforma eléctrica, o como la economía, que los que estiman que este año crezca en entre 1 o 2%, quiere decir que tendríamos 4 años consecutivos de crecimiento negativo, ¿no? O sea, no habríamos crecido. O de los temas del crimen. La inseguridad. O de los temas de la salud. Entonces es un gran distractor. Y nos tiene a muchos mexicanos, ¿verdad?, con esta idea de... En el circo. En el circo, ¿verdad? Los romanos ya se sabían esto, ¿no? Pan y circo. No vaya siendo que nomás tengamos puro circo. Pero sí, a mí me parece que es inútil e imposible. Oye, ahora que hablamos de mandatos, fíjate que la última vez que platicamos aquí me pareció tan valioso lo que dijiste sobre los temas que abordamos, tal y como lo estamos haciendo ahora, que no quise preguntarte del futuro, porque me pareció que era malbaratar una buena conversación en donde tú expusiste genuinamente, francamente, cómo ves al país y cómo piensas que deben darse las soluciones. Pero después de esa conversación que compartimos en redes sociales, sí, y que fue un boom, sí. Y la gente empezó a expresar respaldo hacia ti y empezó a externar comentarios hacia una eventual candidatura a la presidencia, pues hoy resulta imposible, porque además estás en las encuestas y estás en el grupo de los posibles aspirantes del PRI, y estás en un buen lugar, es imposible no preguntarte cómo ves hacia el futuro. Además, yo sé que tú eres consciente de que hay una masa interesante de personas, un grupo, no hablar de masas desagradables, un grupo importante de personas que alienta esos propósitos. A ver, yo un poco como pienso, reflexiono, es que los mexicanos necesitamos alternativas. Hoy la mitad de los mexicanos, todavía la mitad de los mexicanos ven en el gobierno actual esperanza y posibilidades de futuro. Vemos otra mitad que no solamente no vemos esperanza de futuro, sino vemos un claro retroceso. Pero esa otra mitad, si estamos desorganizados, no somos competitivos. Entonces, primer principio, la oposición se tiene que organizar y ser una. Lo segundo, tenemos que encontrar una buena narrativa, una buena historia, una buena oferta que contar. El presidente fue muy bueno para, con mensajes muy sencillos, animar a la gente a votar. Nosotros tenemos que encontrar esa narrativa, en donde, por cierto, yo coincido con los objetivos del presidente. Un país mucho más justo, un país que eliminemos la pobreza extrema, un país donde eliminemos el hambre, donde no coincido es en la forma de hacerlo, porque no veo cómo este país puede prosperar en el pleito constante. ¿Cómo va a prosperar un país si el gobierno se pelea con los sectores productivos? ¿Cómo va a prosperar un país si ahora estamos por pelearnos con los socios, además comerciales más importantes? ¿Cómo vamos a mejorar si nos la pasamos en el pleito en lugar de decir cuál es el México al que aspiramos todos? Que yo sostengo que es un México sin pobreza extrema, sin hambre, yo sostengo de clases medias, no porque seamos la mayoría, pero es a donde todos deberíamos de ir. Y ese planteamiento tenemos que saber explicarlo sencillito, para que la gente diga, yo ahí me veo, ahí me siento y ahí puedo estar. Y ese es el reto. Y yo es donde he estado trabajando en tratar de buscar esa narrativa, esa historia que nos emocione,
que nos entusiasme, y repito, a partir de las mismas ideas del presidente. Es más, yo sostengo, el presidente ya cumplió, porque el presidente nos generó una conciencia que la mayoría de la sociedad no tenía. Nos generó la conciencia de que este país tiene que ser más justo. El presidente ya cumplió y el presidente ya pasó a la historia por el solo hecho de hacerlo. ¿Sí? Pero no es la manera de alcanzarlo, ¿No? y creo que hay otras formas de lograrlo y eso es lo que tenemos otros que proponer. El planteamiento es el adecuado, pero hay que pasar de las palabras a los hechos. Pues sí, porque las buenas intenciones no son suficientes. Lo que se necesita es saber dar buenos resultados y sobre todo resultados a la gente que más atrás se nos ha ido quedando. Y esa persona, a ese grupo, no los podemos alimentar de esperanzas falsas o simplemente de rencores. Hay que alimentarlas de oportunidades, de acceso a las oportunidades para podernos emparejar. Y en eso hay que trabajar, Guillermo. Sí, ya vimos que un México de restas y divisiones no funciona. No funciona. Necesitamos un México de sumas y multiplicaciones. Hay que incorporar a todos. Cuando se llega al gobierno ya se es gobierno. Eso es lo que no parece acabar de entender el presidente. Ya no es candidato a nada, ya es presidente de todos los mexicanos. Y como se mide, yo creo que el éxito de un gobierno es el éxito de un país. A mí todavía estamos en esta cosa rara que algunos dicen, gana el presidente. Sí, puede ganar a veces un presidente y perder un país. El chiste es que cuando gana un país, gane el presidente y no al revés. Y yo creo que ese es el México en el que hay que trabajar con respeto, con unidad y sobre todo, Guillermo, aprovechando las enormes ventajas que nos da el mundo de hoy, que parece mentira, pero el pleito entre los chinos y los americanos nos beneficia a nosotros porque son inversiones que vienen para acá. El tema de una economía digital nos beneficia a nosotros porque somos un país joven, con menos de 29 años de edad. Y la crisis de cambio climático beneficia a México porque tenemos energías renovables y nos podemos alejar de las energías fósiles. Hay un mundo ahí de oportunidades que estamos perdiendo todos los mexicanos y sobre todo los más pobres si seguimos en este pleito que no nos lleva a ningún lugar. Dicho todo esto, ¿cómo ves hacia el 2024? Pues que tenemos que ponernos las pilas y tenemos Porque que parece generar... lejos, pero estamos a 2 años. Estamos a la vuelta y a este ritmo de destrucción también quién sabe de dónde partamos, ¿verdad? Porque también el tema a veces del deterioro es detenerlo. Más difícil es salir de un hoyo muy profundo que de uno no tan profundo y parece que siguen cavando. Los mexicanos tenemos que darnos cuenta que al final del día no es el camino y tenemos que juntos, con respeto, escuchando otras ideas y creando mejores oportunidades, construir un mejor país. Yo creo que tenemos un gran país, un gran potencial y sobre todo, insisto, para la gente que se nos ha ido quedando atrás, que es a los que hay que poner más foco, pero hay que emparejarnos todos hacia arriba, no emparejarnos hacia abajo. Eso es fácil y si es esa, vamos bien. Enrique de la Madrid, gracias por estar aquí. Un gusto saludarte siempre. A ti, Guillermo, muchas gracias por la Que oportunidad. te vaya muy bien, muy buenas noches. Gracias.